El IBEX se recuperó. ¿Cómo puede afectar este primer caso en España de esta variante, del Omicron? Bueno, yo creo que no es en España. El problema es el efecto que pueda tener en las previsiones de crecimiento y de inflación que había en los principales organismos internacionales del mundo, ¿no? Estábamos aparentemente en una senda muy positiva de recuperación económica y de repente surge una variante para la cual parece que las vacunas son menos efectivas. Aún así, ya estábamos viviendo en Europa una situación muy complicada respecto a lo que era la nueva ola que está siendo pues más intensa que cualquier otra que hayamos vivido desde principios de esta pandemia, a pesar de que Europa pues es una región donde el porcentaje de vacunación medio es bastante alto comparado con otras partes del mundo. Por tanto, bueno, pues esto desata todos los miedos otra vez a la imposición de restricciones a la hora de la movilidad, tanto interna como a nivel internacional, ¿no? Y el impacto que eso tiene, como es lógico, pues en las cifras de actividad económica, en el crecimiento económico, el posible impacto en pues cuellos de botella por el mal funcionamiento de todo el canal de distribución en un mundo que está totalmente globalizado. Ese yo creo que es el gran problema. Bueno, luego hablaremos de todo ello, pero bueno, hoy hemos conocido una noticia muy importante, ese nombramiento de Marta Ortega como nueva presidenta de Inditex. La sesión ha empezado con unas caídas muy importantes, precisamente de Inditex. Bueno, yo creo que está cayendo, perdón, creo que están cayendo muchos valores, ¿no? en el día de hoy. No solamente es un problema de una compañía. Inditex lleva prácticamente desde el mes de marzo moviéndose en un rango entre 27 y 32 y medio, ¿no? Con lo cual tampoco es un drama de momento lo que está ocurriendo. Evidentemente a nadie le gusta que la compañía, si está comprado, baje, pero como digo, no está saliendo fuera del patrón en el que se ha movido prácticamente la segunda parte de este año, ¿no? Yo creo que mientras no perdamos la cota de 27, lo razonable es pensar que esto es una corrección más, tal y como ocurrió, por ejemplo, en los meses de mayo y junio. Si la cosa se complica porque empezamos a perder esa cota de 27, y no olvidemos que el IBEX está ahora mismo descansando en un nivel crítico, ¿no? Que es toda la zona de 8.240, 50. Si empezásemos a perder esos niveles, evidentemente la percepción que tendríamos es que buena parte de la gran recuperación que hemos vivido ya queda detrás de nosotros y que existe el riesgo de empezar a cotizar a niveles mucho más bajos de los que estábamos acostumbrados hasta ahora. Bueno, hemos empezado también con los futuros europeos en rojo. ¿Se puede extender el miedo? Sí, evidentemente hay un comportamiento, digamos que hasta hace escasamente 72 horas nuestra única preocupación era el impacto que tenían las presiones inflacionistas en las posibles decisiones que tomasen los bancos centrales respecto a los estímulos monetarios, ¿no? Llevamos mucho tiempo comentando con vosotros que el mercado se alimenta de todo este estímulo monetario. Hay una correlación brutal entre lo que hacen los bancos centrales con la compra de deuda y qué hace la renta variable, y hasta el punto de que el 80 y tantos % de lo que hace la renta variable se explica directamente por las actuaciones de la política monetaria. El hecho de que la inflación plantease pues un riesgo de retirada de estímulos o incluso subidas de tasas de interés en el año próximo nos hacía pensar en la posibilidad de que este mercado alcista pues estuviese en los últimos meses de recorrido antes de enfrentarse a problemas muy serios, ¿no? Ahora surge un problema nuevo, un problema que cambia un poco las piezas del puzzle, ¿no? Y dices, vale, podría pasar que, por un lado, el impacto de Omicron lo que provoque sea una ralentización económica, pero también una rebaja en las presiones inflacionistas, y eso sea la excusa perfecta para que los bancos centrales se retiren en su intención de ser más drásticos con la política monetaria y dejen un tiempo de esperar y ver. Yo creo que es lo que va a ocurrir, ¿no? Y dices, vale, ¿qué pesa más? ¿La ayuda que vuelve otra vez de los bancos centrales o el riesgo de que esto se
convierta en una zancadilla importante al proceso de recuperación económica. Y la respuesta es imposible de darla hoy día, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sabemos realmente cómo de grave puede ser la cepa de Omicron, no sabemos si va a extenderse por el mundo entero, si va a obligar a nuevas restricciones parecidas a las que vivimos en las primeras partes de 2020, no sabemos tampoco si la tasa de mortalidad es mayor, desconocemos muchísimas cosas, pero no nosotros, todo el mundo. Y cuando yo leo todos los días las noticias, pues se empezó hablando de pánico porque la variante parece que va a ser súper contagiosa debido a que tiene unas alteraciones, hasta 100 alteraciones en la proteína X, a de repente los pacientes que lo han contraído parece que tienen síntomas leves, ¿no? Entonces estamos a golpe de noticia intentando dilucidar un poco qué tenemos delante, pero es que no lo conoce nadie. También Moderna decía los primeros 2 días que las vacunas serían probablemente efectivas, y lo último que ha declarado es que van a tardar meses en modificar la vacuna actual para hacerla resistente a la nueva variante. Con lo cual lo que hay es una gran incertidumbre, y la incertidumbre nunca gusta al inversor, ¿no? Y tal vez es por eso estamos viendo esta reacción tan negativa desde el Black Friday. Y lo que hay que hacer es ser conscientes de que la cotización o valoración alcanzada por las bolsas es extremadamente alta, probablemente una de las mayores burbujas de la historia, con lo cual no quiere decir que esto la vaya a pinchar sí o sí, pero cualquiera que esté posicionado en bolsas tiene que ser consciente de que está jugando un juego muy peligroso, ¿no? Y es mantener la expectativa de que nada malo va a ocurrir, que es lo que hemos hecho durante el último año, y tal vez esto cambie esas reglas del juego. Bueno, dices y comentas que la incertidumbre no es buena, pero lo que sí vimos ayer es que Moderna se disparaba. ¿Tenemos que mirar a los valores farmacéuticos? Bueno, es lo que ocurrió el año pasado, no quiere decir que vaya a pasar otra vez. Es decir, de alguna manera la gente, de todo el mundo quiere certezas, ¿no? ¿Qué valor va a hacerlo bien? ¿Qué compañía? ¿Si esta farmacéutica? Si... No lo sabemos, pero no lo sabemos, no lo hemos sabido nunca, ¿no? Entonces, se ha puesto de moda la inversión en los mercados con una sensación, a mi parecer, yo llevo 36 años en esto y me hace gracia porque tengo la sensación de que la gente demanda certezas, y jamás ha habido certezas en los mercados, ¿no? Tú puedes comparar comportamientos anteriores para buscar pautas de reacciones de los inversores, puedes extrapolar situaciones a previsiones de crecimiento económico, posibles actuaciones en base a eso de los bancos centrales, pero siempre vas a tener un grado de incertidumbre brutal. Entonces, a lo mejor Moderna ahora parece una alternativa muy buena, y de repente dentro de 2 semanas lo que nos dicen es que Omicron no es tan importante y no cambia nada y las vacunas existentes siguen siendo efectivas, y de repente esta idea de Moderna resulta que no es una idea buena. Entonces, no hay, es decir, por mucho que preguntáis, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Es como decir, ¿cuál es el camino? El camino es la prudencia, el camino es todos los días leerte lo que sale, intentar estar informado, ver qué niveles hay, ver qué sectores se defienden mejor, ver qué sectores sufren más. Evidentemente ya sabemos que todo lo ligado con viajes, turismo, etcétera, pues está en una situación muy endeble teniendo en cuenta la situación actual, y que las farmacéuticas normalmente, cuando el problema viene por nuevas cepas o nuevos confinamientos, tienden a ser activos que los inversores pues les gusta, pero cuando acaba el problema luego sufren correcciones muy fuertes. Entonces, bueno, es tan sencillo como decir a la gente, vuelve a revisar, vuelve a analizar lo que ocurrió durante el año 2020, porque te va a dar una pista. No quiere decir que se vaya a replicar el mismo comportamiento del mercado, pero sí te va a dar una pista de qué escogieron los inversores como defensivo en ese entorno, y tal vez sea una réplica de lo que puedan volver a escoger en esta situación, ¿no? Y cuáles fueron los sectores o las compañías que sufrieron más en ese tipo de situación. Pero, y como digo, no sabemos a ciencia cierta si se va a replicar la situación. Lo único que sí sabemos es que las bolsas están muchísimo más caras de lo que estaban en 2020 cuando empezó esta crisis. Es decir, los excesos en los que hemos incurrido a lo largo del último año y medio nos han llevado a unas valoraciones mucho más peligrosas que las que existían en el año, a finales de 2019, principios del 2020, y por eso debemos extremar las precauciones como inversores, no pensar que esto simplemente es compro y siempre sale bien, porque va a haber un momento en que la gente va a comprar y se va a encontrar, no digo que sea mañana ni dentro de un mes, tal vez sea dentro de un año, pero se va a encontrar con que compra y pierde un 50% del valor de lo que ha comprado.
Conocemos es que Powell va a hablar esta tarde. Ya ha dicho que esta cepa que está alterando tanto los mercados puede poner en riesgo lo que es la economía y también el empleo. ¿Qué podemos esperar de las palabras de Powell? Bueno, yo creo que aquí hay un tema que es muy interesante, porque el mercado lleva trabajando desde hace unos meses con la hipótesis de que la Reserva Federal se ha empezado a preocupar seriamente por la inflación y que, por tanto, era uno de los bancos centrales que iba a ser más drástico en la retirada de estímulos, ¿no? Y lo hemos visto en el anuncio del tapering, de la reducción de compras de bonos. El dólar se había fortalecido una barbaridad contra el euro, por ejemplo, porque Christine Lagarde en el Banco Central Europeo básicamente mandaba de forma continuada el mensaje de la inflación es transitoria, no va a haber subidas de tasas de interés en 2022, no hay ningún problema, frente al mensaje de la Fed de hay que empezar a retirar estímulos e incluso se hablaba por parte de algunos miembros de acelerar la retirada de estímulos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se van a presentar tanto Powell como Yellen ante el Senado hoy y mañana, y probablemente el mensaje que van a mandar es de, bueno, esto cambia las cosas, hay una gran incertidumbre, Omicron puede cambiar nuestra perspectiva de crecimiento, la evolución tan buena que teníamos hacia el pleno empleo, tal vez incluso elimine parte de la presión inflacionista por correcciones como estamos viviendo en el petróleo, y eso probablemente les da manga ancha para retirar un poco la presión sobre la actuación en el corto plazo, ¿no? Tal vez no vamos a verles tan agresivos ahora hasta que vean o puedan cuantificar el efecto que tiene esta nueva cepa. Si es así, el efecto racional en el mercado sería que aquellas cosas que se han jugado y se han dado por hechas, de repente se empiecen a deshacer. La primera de todas es la fortaleza del dólar. ¿Qué pasa si la Reserva Federal pone el pie sobre el freno y dice, un momento, que no hay que quitar estímulo tan rápido, que aquí hay riesgos? Pues descubrimos entonces que los que han estado comprando dólar durante los últimos 2 meses no van a tener el respaldo monetario que estaban esperando. Y de ahí que estemos viendo esa vuelta en euro-dólar, ¿no? Con lo cual, como digo, atentos a las cosas que se han movido de forma muy direccional últimamente, porque tal vez lo que estamos viendo es que va a cambiar el lenguaje otra vez por parte de la Fed y va a deshacer esos movimientos o esas tendencias que se habían construido a lo largo de los últimos 2 meses. Bueno, lo que sí te hemos visto también, y es evidente que esta variante ha permitido y ha hecho que haya caídas importantes en el petróleo. El jueves se reúne la OPEP. ¿Cómo podemos mirar esta reunión también tan importante, ¿no? Bueno, pues otro buen punto, ¿no? Porque escuchamos la semana pasada cómo un conjunto de países liderados por Estados Unidos decidían sacar al mercado parte de las reservas estratégicas, ¿no? Lo vimos con Estados Unidos sacando 50 millones de barriles, también apoyado por Reino Unido, por la India, con cantidades muy pequeñas de 1,5 millones y 5 millones. Después quedaba la decisión de Corea del Sur, también iba a participar Japón, se esperaba que participase China. Todavía no se conocían los datos de cuánto iban a sacar. Probablemente es más un mensaje que un impacto real, puesto que el número de barriles que salen al mercado realmente se consumen en 3-4 días por las refinerías estadounidenses, con lo cual no es una oferta enorme, pero sí es un mensaje, ¿no?, de necesidad de reducir el precio del petróleo en un entorno en el que la mayor preocupación era la inflación. Pero la pregunta ahora es, de la misma manera que los bancos centrales tendrán que reevaluar la situación en base a Omicron, lo va a hacer la OPEP. La OPEP va a decir, ¿qué pasa si esta cepa de Omicron reduce el crecimiento mundial, reduce la actividad económica, reduce el consumo, por tanto, de petróleo, y yo estoy incrementando un ritmo de 400.000 barriles diarios? Dices, pues a lo mejor ellos también hacen una reevaluación de su política de vuelta a la producción normal, porque tienen el recuerdo de lo que ocurrió en 2020, cuando el petróleo colapsó, alcanzó los niveles más bajos de la historia, e incluso llegamos a ver cotizar en negativo el petróleo West Texas durante una jornada. Por tanto, creo que todo el mundo ahora mismo está en fase de reevaluación y todavía no tenemos la información necesaria para saber cómo de grave es esta situación. Entonces, tal vez no pase nada, tal vez nos recuerde bastante a lo que vivimos en 2020. Si es así, evidentemente los activos de riesgo van a sufrir un calvario y los bancos centrales probablemente no van a tocar nada y van a mantener su estímulo rampante tal y como hicieron anteriormente. Y
las previsiones de consumo de materia prima van a caer con fuerza, lo cual va a eliminar parte de las presiones inflacionistas. O sea, estamos en un punto en el que tal vez todo lo que teníamos analizado como que iba a ser lo más probable para los próximos meses, haya que cuestionárselo una vez más y tal vez no haya que hacer ningún cambio. Por eso digo que estamos en ese punto de inflexión. Todos los analistas, los bancos centrales, las organizaciones como la OPEP, los propios gobiernos con sus políticas fiscales, intentando entrever cómo de grave o no grave es esto que ha surgido, ¿no? Y todavía no tenemos la información necesaria como para poder constatarlo, pero sí hay una reacción en el sentimiento de los inversores. Como decimos, esa gran incertidumbre no va a gustar a los mercados. Cierto que no tenemos toda la información, eso es evidente, pero bueno, las palabras también de Biden de no confinamientos, de que no va a permitir los confinamientos, ¿esto puede dar una cierta tranquilidad también a los mercados? Bueno, yo creo que el mensaje original está bien. Ellos no están padeciendo una ola como la que se está viviendo en Europa, están en una situación bastante tranquila. Hemos visto que las olas a veces son muy complicadas de entender. Se dio una enorme en Asia cuando en Europa no había ningún problema. Estados Unidos tuvo una enorme cuando en Europa la situación estaba mucho más controlada. Quién sabe si dentro de un mes y medio va a ser en Estados Unidos donde va a haber un gran problema. Ellos están actuando acorde a la información que tienen. No ven una ola problemática, la actividad económica se está recuperando bien, la población se va vacunando progresivamente. Es normal que su posición sea esta. Ahora, si de repente empiezas a hablar de que hay 150.000 contagios al día, probablemente el lenguaje de Biden va a cambiar de cabo a rabo. Entonces, va a depender de lo que ocurra en cada una de los países, ¿no? Lo estamos viendo. En España hemos tenido mucho mejor comportamiento que en el resto de Europa, pero a medida que las cosas se empiezan a complicar, pues lógicamente volveremos a hablar de restricciones, de limitaciones horarias, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el comunicado en este momento es razonable para la situación que viven, pero nadie debería decir: y esto es lo que va a pasar sí o sí. O sea, nadie debería atreverse a decir, y no va a haber confinamientos bajo ningún concepto. Digo, hombre, pues dependerá. Si vuelves a una situación tan mala como la que tenías en febrero o marzo del año pasado, a lo mejor no un confinamiento global como se hizo en aquel momento o como se está haciendo en Austria en este momento, pero sí unas restricciones muy severas que vuelven a impactar negativamente a nivel económico. Por tanto, bueno, sí a las declaraciones me parecen razonables, pero tienen que estar ajustadas a cómo pasa o cómo evoluciona este problema día a día. Jefe de estrategia de XTV, gracias por estar un día más con nosotros en Negocios Televisión. Buenos días. Muchas gracias. Saludos. Credit Mutuel Investment Manager, Bringing Together Asset Management Expertise, ofrece soluciones de gestión activa o pasiva, retorno absoluto con liquidez diaria o ilíquida, largo plazo y gestión alternativa a nuestros clientes, con la experiencia de las 7 entidades de gestión de Credit Mutuel Allianz Federal. Credit Mutuel Investment Managers, Bringing Together Asset Management Expertise. IWC acaba de presentar su primer gran reloj de aviador con función de cronógrafo. El modelo incorpora un cronómetro mecánico que se controla con un único pulsador integrado en su inconfundible corona cónica.